1:39 60 Movistar a esta hora. Lo vamos a hacer, bueno, con los restaurantes y queremos invitar a los restauranteros grandes, pequeños, medianos, los que tienen ese pequeño restaurante de comida ejecutiva, ese puestico de pronto de hamburguesas, de perros, de arepas, pero también los grandes restaurantes que se conecten a esta hora con nosotros en nuestro Facebook Live, W Radio Colombia, nos busquen también en wradio.com.co y participen con el hashtag Sigue la W, porque queremos que ustedes nos ayuden a hacer las preguntas a nuestra siguiente invitada. Ella es Carol Fajardo, la directora del Instituto Distrital de Turismo, el IDT. Está coordinando de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto de la alcaldesa la puesta en marcha de los planes piloto para reactivar un sector que sin duda ha sido uno de los más afectados en medio de la pandemia. Directora Carol Fajardo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Directora, le pido por El favor que active su micrófono. micrófono. Yo creo que vamos a hacer como una canción, ¿no? Sí. Que suene antes de que arranquen las entrevistas porque es una falla constante. Doctora Carol. Ah, tiene problemas con el audio. ¿Nos oye o no nos oye? Nos oye. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para restablecer esa comunicación. Entre tanto, voy, Andrea, a empezar a mirar con este numeral sigue la Sí. W, las preguntas que van llegando del sector de los restaurantes, pero también los clientes, ¿no? Claro, claro. Digamos que ayer lo veíamos, ¿no? Toda la reapertura y este ensayo, este piloto que se está haciendo en diferentes partes del país, lo veíamos con Erika en la ciudad de Cali, pero entonces esta iniciativa particularmente es de Bogotá, Bogotá cielo abierto. Pero para que esto funcione a partir del 1 de septiembre se tiene que tener unos protocolos de bioseguridad que deben cumplir y deben tener muy asimilados los dueños de los restaurantes, pero también quienes pretenden ir a esos restaurantes en cielo abierto para evitar contagios en Bogotá. Así que esto es clave para que ustedes hagan sus preguntas a través de Twitter, Facebook, lo que ustedes quieran, nosotros las transmitimos. Así es, y muy importante señalar que este ejercicio, que además es de Bogotá cielos abiertos, es para que se inicie el ejercicio, pero en espacios abiertos. Se ha hablado de cerrar calles, se ha hablado de utilizar parques, se ha hablado de estas opciones que son, digamos, las más seguras en términos biosanitarios, teniendo en cuenta que los espacios cerrados pues resultan a un riesgo mayor de contagio y pueden resultar un peligro en medio de la situación en donde en Bogotá pues todavía tenemos unos índices elevados de contagio y unos casos pues que aunque no son tan preocupantes como en semanas anteriores, siguen siendo de altísimo cuidado. Por eso queremos conocer bien cómo se van a ubicar estas zonas, saber quiénes pueden participar, porque también, Andrea, existe dentro de estos protocolos pues algunos limitantes que podrían llevar a que no todos puedan abrir y que entonces esta ilusión sea parcial. Claro, y sabe una cosa, me llamó mucho la atención lo que nos contaba Lalo, el youtuber español que está en China, y es que ellos han logrado sin la vacuna tener una normalidad. Y entonces vemos fotografías que nos sorprenden. Él nos hablaba de los restaurantes, de cómo abrieron y cómo ya funciona todo con normalidad, pero entonces se puede siempre y cuando se tenga presente la disciplina y, por supuesto, la ayuda del gobierno para identificar estos casos, pruebas rápidas y bueno, es de todos esta apuesta también para reabrir los restaurantes. Así es una apuesta de todos. Por eso nos vamos a ir entonces en este minuto 60 a saludar a la directora del Instituto Distrital de Turismo, Bogotá a cielo abierto. ¿Cómo son esas condiciones? ¿Quién se puede inscribir? ¿Cómo se definen las calles que sean peatonalizadas? En fin, todo lo que va a girar en torno a este gran ejercicio para reabrir los restaurantes. Ayer estábamos en Cali y en Cali pudimos ver cómo pues las cosas están marchando, la alegría de algunos de los restauranteros que ya están otra vez recibiendo sus comensales, pero pues el asunto no es inmediato, poco a poco, poco a poco. Bueno, de Ujú. hecho, Andrea, anoche hubo una buena noticia, ¿no? Se abre ya la posibilidad para que los autocines, también los teatros, los cinemas, pero pues se ha dicho que por ahora autocines desde Cine Colombia, para que puedan empezar a funcionar, ¿no?
Sí, 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 digamos que esta es otra alternativa también para que la gente logre salir un poco de ese encierro, para que se reactive la economía, pero siempre y cuando ustedes tomen nota de todas las exigencias por el bien de todos. Lo que nos han dicho y ya le vamos a preguntar a nuestra invitada es que va a ser en varias zonas, ¿no? Son 8 zonas, 25 tramos, con 6 modalidades específicas y por supuesto las fechas para tener presentes son 3, 4, 5 y 6 de septiembre en 10 zonas de la ciudad. Así es, esas son las fechas claves, claves para este ejercicio de saber cómo va a ser por lo menos el piloto de la reapertura de los restaurantes. Una de las inquietudes constantes es la de los pequeños restaurantes, porque sienten algunos de los de las personas que están en el mundo de los restaurantes que son los más pequeños los que no van a poder abrir. Vamos a intentar nuevamente a saludar a Carol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo. Doctora Carol, ¿me escucha? Ahora sí, muy buenos días a todos, ya tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Bueno, quiero comenzar con esa inquietud que nos plantean algunas personas desde el sector de los restaurantes con el numeral Sigue la W. ¿Estos planes piloto van a beneficiar únicamente a los grandes restaurantes que tienen grandes espacios, terrazas, en fin, o también pequeños restaurantes, comida casera? Los restaurantes ejecutivos podrán beneficiarse de esta oportunidad para reabrir, por lo menos en este plan piloto. Así es, Juan Pablo, no, la estrategia y el piloto está dirigida a establecimientos gastronómicos. Esto quiere decir que sin importar su tamaño, lo único que tienen que cumplir es precisamente que estén formalizados, que estén en los tramos que hemos seleccionado en espacios públicos, pero sin importar si es pequeño, si es un gastrobar, si es, por ejemplo, un piqueteadero, siempre y cuando pues esté en los tramos y cumpla con los protocolos de seguridad, es bienvenido a participar en el piloto. Pero bueno, entonces planteémonos escenarios, doctora Carol. Por ejemplo, la plaza de mercado del 12 de octubre tiene unos piqueteaderos increíbles. Tal vez unas de las mejores picadas de la ciudad se consiguen allí. Bueno, hay Doña otras al sur de Segunda. Bogotá, sí, Doña Segunda. Doña Segunda que tiene puesto a la calle, ¿ella podrá abrir o no podrá abrir? Y este es un ejemplo que creo que sirve para muchos restaurantes. Dentro del 12 de octubre, por ejemplo, en la plaza del 12 de octubre, lo que tenemos que buscar es los alrededores de las plazas y así estamos buscando y trabajando con otras plazas, no solamente principales, sino, por ejemplo, las plazas externas de centros comerciales. Entonces, ¿qué estamos habilitando? Unos espacios en común para que sean utilizados. ¿Por qué? Porque no muchas veces el andén que está al frente de algunos establecimientos pues tienen los 2.5 metros necesarios para sacar una mesa, como sí ocurre en otras zonas, sino que dada la irregularidad de estos andenes o la imposibilidad de cerrar vialmente, lo que estamos generando son unos espacios grandes, unas habilitaciones de estas plazas al exterior para que puedan ser utilizados por varios restaurantes, pues a manera de plazoleta de comidas, digámoslo así. ¿Mm? Sí. Bueno, directora, el tema de los protocolos de bioseguridad van a funcionar como los estableció el gobierno nacional, o es diferente, y si nos puede dar como los principales puntos que deben tener en cuenta los comensales a la hora de ir a estos restaurantes que van a ser parte de este piloto. Aquí no hay otra forma de hacerlo sino atendiendo todos los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud a través de los protocolos de bioseguridad. Entonces, además de la operación de alimentos y bebidas natural y todos los cuidados que tenemos que tener nosotros, pues, los que se dedican a los restaurantes, por ejemplo, en porciones, en almacenamiento, en contaminación cruzada, eso sigue manejándose igual, ¿cierto? En el protocolo de preparación de alimentos y bebidas, pero además tenemos que tener en cuenta todas las medidas que nos da el protocolo de bioseguridad, pues en medio de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tener muy en cuenta la decoración, el no uso de floreros, la descontaminación, por ejemplo, de las mesas en temas como manteles, servilletas, cubiertos, las sillas. Es por eso que, por ejemplo,
vamos a determinar únicamente 2 horas y esto es parte del acondicionamiento de la nueva cultura que tenemos que asumir en el consumo de alimentos a la mesa. Antes nosotros que nos quedábamos haciendo pues visita, el Puscafé y todas estas cosas, pues ahora no podemos porque tenemos que dar ese espacio precisamente para que el restaurante limpie completamente la estación de alimentos para que otras personas se puedan sentar en un ambiente totalmente aseado, limpio y obviamente, ojalá mitigante de toda esta contaminación. Entonces, lo que les digo, más allá de los protocolos de limpieza y de preparación de alimentos, todos los protocolos de bioseguridad. Ahora, frente a los comensales, vamos a tener estaciones de limpieza precisamente en tanto a las entradas de los tramos como en las salidas, donde el gel antibacterial, pues los pedestales, los tapetes, el uso de tapabocas va a ser reglamentario y también vamos a revisar, por ejemplo, que los comensales, como esto ya es un comportamiento un poco atípico a lo que venimos acostumbrados porque nos tenemos que quitar el tapabocas a la hora de consumir alimentos, pues tener mucho cuidado también con el uso de ese tapabocas. Entonces, básicamente esto lo que nos invita es a un nuevo comportamiento en el consumo de alimentos en espacio público, que es lo que queremos pilotear a partir de septiembre. Doctora Carol, hablemos de los restaurantes que quieran participar, porque eso es una pregunta constante. ¿Cómo podemos hacer para participar de esto? Porque hasta donde tenemos entendido será el distrito el que determine unas zonas, unas calles que serán cerradas, unos lugares que se van a acondicionar para que se pueda comer al aire libre. Los que quieran participar de esto tienen que alzar la mano, inscribirse, tienen que ir a unas capacitaciones, o cómo se puede hacer para que las personas, hombres y mujeres del mundo de los restaurantes puedan hacer parte de este ejercicio. Así es, son bienvenidos los restaurantes, es más, establecimientos de alimentos y bebidas, por eso hago la salvedad que no es únicamente restaurantes, sino todo aquel que tenga preparación de alimentos, cafetería, gastrobar, que estén formalizados, 1, 2, que estén dentro de los tramos seleccionados. Estos los pueden encontrar precisamente en los listados y en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se van a determinar si son andenes, herramientas, plazoletas, extensiones, terrazas, etc. Después de esto tienen que completar el registro, y aquí quiero anotar que es totalmente gratuito, en la página bogotacieloabierto.gov.co. Por favor, no se dejen engañar de nadie que les va a hacer el trámite. Esto no tiene tramitadores ni intermediarios. El distrito no está cobrando por esto. Simplemente completan el registro, que es básicamente el mismo que han hecho todas las demás empresas que se quieren reactivar, ni teléfono, suben sus protocolos de seguridad. Estos son revisados tanto por la Secretaría de Salud y después ese listado lo recibimos en Desarrollo Económico y reciben a vuelta de correo, el correo que hayan inscrito, ya el aval por parte del distrito para ser parte del piloto. ¿Qué tienen que cumplir? Pues obviamente los protocolos de bioseguridad, unos requerimientos de movilidad, comprometerse a tener los permisos al día de funcionamiento de su negocio, implementar obviamente las medidas de salubridad y manejo de alimentos. Doctora Carol, si un restaurante es pequeñito, si no tiene cómo atender afuera, ¿es imposible que sueñe con abrir? No. Lo que queremos es precisamente, y para eso hemos habilitado también unos WhatsApp, digámoslo así, unos centros de atención donde todo el mundo puede preguntar hasta la mínima inquietud que tenga frente a su restaurante. Aquí tenemos establecimientos de todo tipo, tamaño, forma de operar. Hay unos que únicamente preparan en sus cocinas y trasladan sus alimentos, por ejemplo, hasta los sitios. Entonces, dependiendo de eso, tienen que manifestar precisamente esa intención y compromiso de corresponsabilidad frente al uso de los protocolos de bioseguridad. Y además de eso, si tienen ya una inquietud frente a la operatividad, que esto aquí es muy difícil generalizar, pues llamar a las líneas que para eso ha habilitado la Secretaría de Desarrollo Económico.
Cuéntenos, por ejemplo, los baños. ¿Uno puede ir al baño en esta situación o los baños están clausurados? No, los baños están habilitados, hay baños tanto externos en uso público como habilitados en algunos de los restaurantes. Siempre tenemos que tener el tema de distanciamiento muy presente. El Ujú. consumo de alimentos se hace al aire libre, pero obviamente el uso sanitario también pues debe estar habilitado dentro de los restaurantes, guardando la distancia respectiva. ¿El acondicionamiento de los espacios lo hace el distrito o lo tiene que hacer el restaurante? Esto es de corresponsabilidad, Ajá. esto todos tenemos que sumar en ello. Nosotros como distrito, ¿qué disponemos? De estos espacios públicos que estamos dando gratuitamente, no se está cobrando precisamente ese permiso del uso del espacio público. Vamos a promover las 24 horas este uso hasta el 12 de enero del 2021. Vamos a tener una ambientación inicial con una intervención muy linda de pinturas, iluminación, ¿no? Artistas que en algunas zonas van a estar presentes, capacitaciones gratuitas. Y por otro lado, en los restaurantes lo que pedimos, por ejemplo, es que se haga un mantenimiento de esa ambientación, ¿cierto? Que Ujú. tenga un personal preparado, por ejemplo, en temas de primeros auxilios, que tenga unas brigadas de limpieza, sea el mesero o otro personal que esté muy dedicado a estar limpiando constantemente, no solamente las zonas de consumo, sino estos elementos de bioseguridad y de estos elementos decorativos que se van a colocar en cada una de estas zonas. Entonces aquí todos sumamos y para eso estamos trabajando en cada una de las zonas. En cada una de las zonas hay gerentes de restaurantes que se han encargado de liderar y de articular precisamente quienes quieran participar para que de acuerdo con la zona pues se generen unos compromisos de lado y lado para que esto sea lo más duradero posible. Se habla inicialmente de un piloto durante un fin de semana. Andrea hace un instante nos estaba recordando las fechas. Después, ¿cuándo se retoman? O, dependiendo de cómo salga ese piloto, se sigue ya de corrido con la apertura. Así es, en primera instancia tenemos 25 tramos. Estos 25 tramos van a estar divididos en dos fases. La primera fase va a ser el 3, 4, 5 y 6 de septiembre. Esta primera fase pues tiene estos 14 tramos, a los 15 días vamos a abrir los siguientes 11 tramos y así permanentemente, de acuerdo con los ajustes, porque para eso es un piloto, ¿cierto? Los ajustes que se vayan dando, pues vamos abriendo progresivamente otras zonas de la ciudad. Entonces, vamos a hacer como ha sucedido con otros sectores, por ejemplo, los centros comerciales que empezamos con 3, 4 y ya hoy los centros comerciales están abiertos al público. Esto mismo y esa misma progresividad es la que queremos con los restaurantes, comenzando 3, 4, 5 y 6 de septiembre. Hablando de centros comerciales, las plazoletas de comidas de centros comerciales, ¿podrán o no podrán funcionar? No, señor, todavía no están habilitadas. Todo lo que sea a interiores, precisamente por la curva de pandemia por la que estamos atravesando, no están habilitados los servicios de alimentos a interiores o que tengan techo cubierto que no permita la aireación. Entonces, por eso es que estamos habilitando estos espacios públicos para empezar a reactivar muy mesuradamente, pero también muy responsablemente frente a la curva de contagio. Importante, doctora Carol, y con esto la despido. El tema de sacar las mesas a la calle, para algunos, pues es muy fácil de pronto porque tienen terrazo, tienen un gran andén. Pero si son de pronto estas calles que son muy angosticas, que a duras penas tienen andenes, donde pasan los carros, ¿ahí qué se va a hacer? Mire que para la selección de estos tramos hemos tenido en cuenta muchos criterios, es decir, no vamos a encontrar uno donde la ciclorruta esté en toda la mitad, donde los volardos no nos dejen colocar las mesas, donde el estado físico, por ejemplo, del andén o de la calle, pues nos dejen, por ejemplo, las mesas desbalanceadas para el consumo de alimentos. Entonces, se han tenido en cuenta más de 43 variables para los tramos, por eso es que tenemos muchas solicitudes de nuevos espacios, pero se tienen que cruzar precisamente con todas estas variables, no solamente de movilidad, de caminabilidad en temas peatonales y de uso de bicicleta, sino también operativamente para los restaurantes. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando el andén no nos lo permite, pues se mira si la calle, por ejemplo, ya es peatonalizada o pacificada, que permita precisamente, uno,
conservar el distanciamiento entre las mesas, hacer un adecuado servicio de alimentos, una cosa muy agradable, pero también minimizar la contaminación cruzada que se pueda estar presentando, por ejemplo, por un semáforo o por grandes pasos de camiones o buses. Todo eso se miró para precisamente seleccionar estos tramos. Doctora Carol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted y ojalá esto salga bien, porque esto sería un nuevo empujón a la economía. Se necesita. Gracias. Así sea. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quedamos a la orden. Gracias. Y en minuto 60 Movistar, saludo a Hernán Peláez y Martín de Francisco, pero primero Martín, ¿tiene lista la garganta? Porque hoy hay partido de la Champions, entonces estamos esperando sus berridos a las 2 de la tarde, Martín. Sí, claro, Juan Pablo. Muchas gracias por lo que dijiste en el programa. Realmente ha sido esto muy fragante, muy aromático, muy balsámico y pues para uno seguir, ¿no? Para uno continuar. Sí, vamos a tener este Bayern Múnich para ver si llena otra vez la repisa. Pero sigue caliénteme el llenando la público, repisa. hombre, Martín, caliénteme la audiencia, anticípeme lo que viene. Amigos, ¿qué tal desde Lisboa? Estamos acá, en la casa, en Lisboa por internet, para ver si el Bayern Múnich pone otro trofeo en el estante y pasa a la final. Es un gran aspirante lleno de laureles, de galardones. Equipo con estampa, arrancó este vórtice, esta vorágine, amigos. Doctor Peláez, lo dejo con Martín de Sí. Francisco, yo no tengo nada más que decir. Señor, buena tarde. Muy buenas tardes. Y lo dejo, chao.